¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy animados. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a entrar, no en una serie, son varias predicaciones. Prácticamente de aquí en adelante voy a estar enfocado en una temática de predicación. Voy a estar predicando sobre buscar a Dios, buscar su presencia, acercarnos más a Él. Y vamos a ver cuántas prédicas salen. Ya la introducción la hice y la introducción ya la di. Hoy no voy a dar la introducción. Esta viene siendo como la predicación del primer tema sobre la búsqueda de Dios. Y el jueves que me invitaron a una iglesia fue que di la introducción. Y la introducción pues la compartí allá. ¿No fue el miércoles? No, fue el jueves. Le había dicho el jueves, le dije el miércoles que el jueves. Él me dijo el miércoles, hoy hay culto. Le dije, no, mañana tengo invitación a una iglesia de ella. Sí. Ah, sí vio. Y yo le dije a usted, si el miércoles usted me lo dijo. Yo le dije a usted, lo llevo. Y usted me dijo, yo le caigo allá en Boom. Y allá lo esperé. Sí. Y si hubiese ido, era el miércoles, viernes. No, si era ese mismo día que hablamos usted y yo. Por eso usted me preguntó, hoy hay culto, y le dije que no, mañana estoy invitado a una iglesia a predicar, si quiere lo llevo, así le dije yo. Coincidencialmente no voy porque iba a ir el miércoles. Ah, bueno, estaba enredado usted. Sí, me enredé ahí en ese pedacito. Y volviendo aquí a este punto de la búsqueda de Dios, este ha sido un año así, donde realmente Dios ha despertado eso, de buscarle más, y prácticamente el mismo Dios me ha estado retando a eso, de buscarlo más, de acercarme más a Él, de prepararme más en su presencia. Y meditando yo, desde que empecé el cristianismo, cuando entré al cristianismo, a mí me incentivaron mucho la lectura en la iglesia donde yo empecé a asistir, que era la primera iglesia bautista hispana, de Casa Hispana ahora. Allá donde yo me incentivaba mucho la lectura de libros y de toda esa cuestión. Y el primer libro que a mí me dieron para leer, me acuerdo muy bien, que lo dio en aquel entonces, que era la esposa de mi tío. Ella fue la que me lo dio, me lo prestó, no era de ella, era de una hermana que se llama Diana Hudson. Y ella me lo dio y me dijo, léetelo, en una semana me lo devuelves. Una semana, todavía lo tengo. Ahí es cuando sale ese dicho que uno no sabe quién es el más bobo, el que presta el libro o el que lo devuelve. Y ese libro es este, está como está ya de viejo y amarillo, que se llama Cambiados por su presencia. Ese fue el primer libro que yo me leí, Cambiados por su presencia, del hermano de Benny Hinn llamado Sam Hinn. Y este libro pues me hizo acercarme a Dios de una manera distinta, y la manera distinta que me hizo acercar a Dios es a no pedir, o sea, es acercarme a Dios sin pedir nada, sino su presencia. Pedir es de Él, la esencia del mismo Dios. Y este libro te lleva a eso, a darte cuenta de que Dios no es un Papá Noel, que uno se acerca buscando un regalo o dándole una lista de cosas que uno necesita, sino que es su presencia, es la búsqueda. Después de este libro, otro libro que me marcó bastante acerca de la misma temática de la presencia de Dios, fue el libro En la búsqueda de Dios, que se llama La búsqueda de Dios, pero es de Tommy Tenney. Ese libro lo leí, lo terminé prestando y tampoco me lo devolvieron. Por el primer caso, porque uno no sabe quién es más bobo, el que presta el libro o el que lo devuelve. Y en ese libro también se me marcó mucho la pasión de buscar a Dios, de buscar la presencia de Dios. Después, más adelante, en el seminario, me doy cuenta de que
Ese libro de la búsqueda de Dios de Tommy Tenney estaba inspirado en otro libro, del mismo nombre, que se llama La búsqueda de Dios, pero el autor es A.W. Tozer, que es este, y lo conservo aún. Y este libro, otra vez lo estoy releyendo, este libro, La búsqueda de Dios. Tremendo libro. Se me habían olvidado muchas cosas que el pastor Tozer dice acerca de la búsqueda y la presencia de Dios. Así que yo dije, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esto. Igual es un tema que me ha apasionado, es un tema que siempre me ha gustado, la búsqueda de Dios. Y los que me han pedido guías sobre cómo orar, siempre los he dicho, hey, tú te acercas a Dios sin pedirle nada, solo pide de Él, o sea, lo que es Él, su presencia. Búscalo solo pidiendo de Él, no le digas, dame un hijo, dame un regalo, dame un trabajo. No, hombre, no le pidas nada, dile, quiero tu presencia, te quiero a ti. Ya, el anhelo fervor de quién es Dios, acercarnos buscando ese anhelo. Y hoy prácticamente lo que quiero enseñar sobre eso es algo que, porque muchas veces nosotros los cristianos, y lo voy a decir, muchas veces nosotros los cristianos hemos encontrado a Dios, pero no le seguimos buscando. Encontramos a Dios, pero no le seguimos buscando. Una vez mucha gente encuentra a Dios, pero no le sigue buscando. Y la búsqueda de Dios es algo que tiene que ser continuo, diariamente, cada momento de la vida uno tiene que estar buscando a Dios. Y por eso el título de este mensaje es sigamos, ¿ya? O sea, sigamos con intensidad buscando a Dios. Ese es el título de ese mensaje. Sigamos con intensidad buscando a Dios. Y el Salmo 63, que es el Salmo que vamos a estar utilizando, el Salmo 63, eso es el versículo 8. Ese versículo 8, que es lo que nos va a dar la introducción para esto, dice de la siguiente manera: mi alma se aferra a ti, tu diestra me sostiene, dice su palabra. Así que oremos. Padre, en esta hora yo pongo tu palabra delante de ti. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, ministranos, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese corazón fervor de buscarte. Padre, te hemos encontrado, Señor, y muchas veces hemos dejado de buscarte más. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, poniendo ese sentir en nuestro corazón, ya que tu palabra dice que tú eres el que pones el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Así que pon el hacer, pon el querer de buscar tu presencia, de buscarte a ti, de anhelarte más cada día más. Porque sabemos, Señor, de que tú nos visitas cada mañana. Dice tu palabra que tú nos visitas cada mañana, que tú nos pruebas cada día, Dios. Así que permítenos, Señor, experimentarte, Señor, en nuestros tiempos a solas contigo, Dios. Tú mismo nos recomendaste, Señor, que te buscáramos y que cerráramos la puerta tras nosotros en nuestro cuarto, ahí a solas en el secreto, que te buscáramos. Y que lo que hacíamos en ese secreto, Dios, sería recompensado y manifestado públicamente. Señor, así que aquí estamos, Señor, para aprender más de ese anhelo, de esa intensidad del fuego de tu espíritu, de buscarte, de anhelarte, de desearte. Y gracias por permitirnos ese detalle tan grande, Dios, de poder acercarnos al trono, Señor, de tener ese acceso a ti, Dios, y poder glorificarte y adorarte y buscarte de veras. La gloria es para ti y la honra te pertenece por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, mira, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre haber encontrado a Dios y vivir buscando. Y mucha gente ha encontrado a Dios, créanme, mucha gente ha encontrado a Dios. Yo te puedo decir que más del 90% de la población de San Andrés ha encontrado a Dios. Yo no creo que todavía haya alguien aquí en San Andrés donde no se le haya predicado de Cristo. Yo creo que todo el mundo aquí en San Andrés ha escuchado a Dios, ha escuchado su proclama. Muchas de esas personas han encontrado, profesan creer,
Tú pones en un grupo de WhatsApp, ¿quién cree en Dios? Y van a aparecer mucha gente diciendo amén, amén, amén y amén. Porque mucha gente ha encontrado a Dios, pero muchos de ellos no le han seguido buscando. ¿Ya? Lo encontré y suficiente. Lo tienen allí. Y muchos creyentes pueden señalar que en un momento de su pasado Dios se les reveló, Dios se les mostró, soñaron con Dios, donde vieron que su gracia los alcanzó, que su misericordia los salvó. Sin embargo, no todos han comprendido que ese encuentro inicial no es la meta final, sino el comienzo de una búsqueda de su presencia. Y el clamor de David, mis queridos hermanos, ahí en ese Salmo 63 que acabamos de leer, aquí está otra vez, nace de un hombre no distante de Dios, sino de alguien que ya conocía profundamente al Señor. Por eso David no dice, mi alma te busca porque no te conoce, no, mi alma se aferra a ti. Es lo que dice ese salmo. Y tú puedes ver, cuando tú lees esa frase, mi alma se aferra a ti, tú ves posesión, tú ves que hay relación, tú ves que hay historia en esa frase, hay historia, o sea, hay una historia continua de búsqueda de Dios. Y aún así, tú puedes hasta ver que hay hambre de Dios. Mi alma se aferra a ti. Y esa es la paradoja, mis queridos hermanos, santa de la vida espiritual. Esa es la paradoja, que haber hallado a Dios y no dejar de qué, de buscarlo jamás. Hallé a Dios, pero no voy a dejar de buscarlo jamás. Y este es el primer, mi querido hermano, sermón de lo que tú vas a escuchar de tu pastor de aquí en adelante acerca de la búsqueda de Dios y la búsqueda de su presencia y del hambre de Dios. Porque ni siquiera, mis queridos hermanos, esto no es para creyentes superficiales. Esto va a ser para aquellos que tienen hambre de Dios y que saben que tienen una necesidad profunda de Dios. Así que esto fue hecho, mis queridos hermanos, para aquellas almas que ya han probado algo de Dios y anhelan seguir probando y queriendo más de Él. Y rehúsan, mis queridos hermanos, a conformarse. Para eso esta predicación. Y esto es un llamado, mis queridos hermanos, a que nosotros despertemos de un letargo espiritual. Hay un letargo espiritual que nosotros necesitamos despertarnos, necesitamos sacudirnos de esa fe mecánica que cargamos encima y volver otra vez al centro, que es la comunión viva, personal y ardiente con Dios. Allá es donde tenemos que regresar. Fuimos creados para Él, por Él y para Él fuimos creados. Y hoy yo quiero compartir unos puntos sobre esto. Y te los voy a compartir rápidamente. Recuerda que hoy tenemos Santa Cena, tenemos comunión. No quiero que nos coja a mediodía para empezar a hacer la cena del Señor. Así que vamos a entrar de una vez a los puntos. Ya entendiendo todo esto. En primer lugar, mira, Dios es el que empieza siempre. Mucha gente dice, hey, ¿cuántos vinieron a buscar a Dios? No, ese querer lo puso Él. Eso no nació ni de ti. ¿Ya? Él te buscó primero. Recuerda lo que dice Juan capítulo 4, cuando Dios le dice a la samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca. Y esto es algo que Dios siempre inicia, pero el hombre es el que debe responder. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, porque Dios busca. Y pocos son los escogidos, no porque Él no quiere escogerlos, no, es que porque la gente no responde a ese llamado de búsqueda. La gente no responde al llamado de acercarse. Y las Escrituras, mis queridos hermanos, es muy clara cuando afirman que toda búsqueda genuina de Dios comienza es con Dios mismo. No comienza en nosotros, porque si fuera en nosotros, nos quedaríamos hoy lavando la ropa, nos quedaríamos hoy en la casa cocinando, nos quedaríamos durmiendo, nos quedaríamos viendo los hermanos Grimm.
¿Todavía dan eso? No sé. Nos quedaríamos viendo el Club 10, eso todavía lo dan. No sé. Nos quedaríamos viendo el Chavo del 8. Bueno, esos programas los dan cuando yo era más jovencito. ¿Ya? Porque ningún ser humano por iniciativa propia podría levantarse hacia Dios por sí mismo. Mucha gente prefiere quedarse viéndolo en línea, en Facebook Live, prefieren quedarse ahí en YouTube Live que acercarse al lugar de congregación. Mucha gente prefiere eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un hambre profundo. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, por iniciativa propia, no lo vamos a hacer. Eso es un deseo profundo que el mismo Dios pone en nosotros. Solamente Dios puede tocarnos, nos puede iluminar y nos puede atraer hacia Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: nadie puede venir a mí si no lo trae ¿quién? Tú te acercas a Jesús porque Dios pone ese querer. Y de ti está la respuesta si hacerlo o no hacerlo. ¿Cuántos domingos Dios no te dice que vengas a congregarte? Y tú prefieres otra opción, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y este mover, mis queridos hermanos, previo de Dios, es lo que la teología ha llamado gracia preveniente. Porque antes de que nosotros pensemos en Dios, Él ya está pensando en nosotros. Lo dicen los profetas. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que tú fueras formado, ya yo sabía quién eras tú. Antes de que esto fuera creado, ya Dios sabía quién eras. Él nos conoce previamente. Antes de que nosotros hayamos pensado en Dios, Él ya ha pensado en nosotros. Antes que nosotros levantemos los ojos a Dios, Él ya bajó los ojos hacia nosotros. Él ya ha extendido su mano. Y sin embargo, esta es la verdad gloriosa que elimina toda responsabilidad humana. Y es que la gracia no anula la búsqueda de Dios. ¿Qué hace? La provoca. Oiga, un Dios que me ha perdonado, un Dios que dio su vida por mí. Eso tiene que provocar en mí búsqueda de Él. Y Tozer es claro cuando él afirma, él dice, en una frase, él dice, en ese libro de la búsqueda de Dios, él dice: el impulso nace en Dios, pero el resultado esperado es que el alma responda con fervor, porque Dios atrae, pero el creyente es el que se levanta. Dios es el que llama y el corazón corre hacia Él. Y eso, mis queridos hermanos, lo entendía David con toda honestidad, y seguimos ahí con ese versículo: mi alma que se aferra a ti y tu diestra me sostiene. Y aquí hay una cooperación santa, mis queridos hermanos. En esos versículos hay una cooperación santa. Dios te sostiene porque tú estás aferrado a Él. Ahí está. Dios no te ha dejado caer porque tú estás aferrado a Él. Y si sientes que estás cayendo en un vacío, tienes que analizar si todavía estás aferrado a Dios. Mira, Dios es fiel, pero el hombre responde. Miren, la fe bíblica no es pasividad espiritual. Es una relación viva donde el amor de Dios despierta amor en el creyente. Cuando tú entiendes cuánto te ama Dios, tú empiezas a responder al amor de Dios. Mira, tú no vas a amar a alguien que no te ama. Pero cuando tú entiendes que Dios ha dado todo por ti, no negó a su Hijo, no negó su vida misma por ti, tú dices: oye, ¿cómo no corresponder a eso?
sea, es imposible corresponder. Y si tú no correspondes es porque aún no has entendido eso. Y si no lo has entendido, sería bueno empezar a orar: Señor, hazme entender cuánto me amas. Porque de tal manera, eso no tiene medida. Cuando dice de tal manera amó Dios, o sea, eso no hay medida, no hay distancia, nadie puede medir eso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y cuando tú entiendes eso, hey, corresponde. Mira, ya debe estar bien trillada la película. Mira, ahora viene la segunda parte de la Pasión de Cristo. El otro año estrena. El otro año, 2027 estrena. Este año no, es 2027 estrena. Y es la primera parte de otra que va a estrenar para el 2028. Y mira, yo estoy 100% seguro que desde que se estrenó esa Pasión de Cristo, no hay Semana Santa donde no se presente esa película. Yo creo que toda la Semana Santa, desde que se estrenó esa película hasta hoy, se ha puesto. Y yo me imagino que hay gente que no lo ha dejado de ver. Y aún así, viéndola, de pronto por un instante has entendido cuánto Dios te ama, pero el día siguiente sigue ese mismo fervor de búsqueda. Sigue llorando por lo que viste ayer. Puede que se apague y lo que sentiste en 2 horas se fuma en la tercera hora. ¿Por qué? Porque aún en eso no hemos entendido, a pesar de que lo hemos flagelado, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, aún así el ser humano no entiende cuánto ama Dios al ser humano. Y no corresponde igual. ¿Quién no correspondería a una persona? Mira, esa va a ser la mayor condenación de aquellos que no respondieron a esa llamada. Que habiendo visto cómo lo flagelaron, cómo sufrió y todo eso, no correspondieron a esa llamada. Así que esto es, mi querido hermano, esto es una relación viva donde el amor de Dios debe despertar amor del creyente por Él. O sea, debe ser un amor correspondido. Segundo, el drama de una fe sin hambre es lo que vive la iglesia de hoy. El drama de una fe sin hambre. Todos tienen fe de que Dios va a proveer, de que Dios les va a dar una casa, que Dios los va a librar de problemas, que Dios les va a dar esto, que Dios les va a dar esto. Pero es una fe sin hambre, no de búsqueda, sino de algo momentáneo, que Dios me resuelva esto y suelto. Y una vez que Dios me resolvió, chao. Aquí también tengo otra frase, porque Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, él da un diagnóstico diciendo que la fe ha perdido su hambre. No se trata de una fe falsa, sino de una fe empobrecida. Una fe que ha sido reducida a fórmulas, métodos, decisiones mecánicas, pero que ya no arde. No hay fuego ahí. Y hemos nosotros aprendido a hablar de salvación. Sabemos evangelizar, sabemos hablarle a otra persona de Dios, pero no hay deseo por eso. No hay deseo interno por esa búsqueda. Mira, sabemos hablar, sabemos la doctrina de la justificación, pero no hablamos de comunión. No hablamos de congregarnos, de orar los hermanos juntos, de búsqueda de Dios cada mañana. Tenemos la doctrina correcta, pero no hay efecto espiritual en nuestra relación con Dios. Mira, hay gente que sabe discutir doctrina, pero están vacíos por dentro. No hay nada de Dios allá adentro, solamente letra. Y Jesús, mis queridos hermanos, describió la vida bienaventurada y no lo describió en términos de información como para que tú sepas, no, sino para que tú tengas apetito de Dios. Por eso una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Y quién es Jehová Siqueno?
Dios es justicia nuestra, dice. Él es mi justicia. Y bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia. ¿Quién es tu justicia? Porque serás que, y si sientes que no has sido saciado, que te sientes vacío todavía, mi hermano, te falta más hambre y búsqueda. Y la denuncia es que nosotros tenemos una fe que salva el alma, pero no una que despierta el celo, el ardor, el fuego y la búsqueda de Dios. Una fe que tranquiliza la conciencia, pero no una que transforma los efectos. Una fe que se conforma con haber recibido, pero que no anhela conocer más y más y más. Y el apóstol Pablo me fascina cuando empieza un versículo. El apóstol Pablo, muchos años después de su conversión, él en una porción de un versículo allá en Filipenses capítulo 3, él empieza esto, y solo puse la primera frase: a fin de conocerlo. O sea, he dejado todo, he tirado todo. En el contexto dice, he echado todo por basura, lo he declarado por basura. ¿A fin de qué? De conocerlo. Otra versión lo dice así, la nueva traducción lo dice así: la nueva traducción viviente lo dice así: quiero conocer a Cristo. Y esto no era porque él tenía ignorancia, no, esto es deseo, anhelo de estar allí adorando, acercándose a Dios. Y esto es honestidad. O sea, no era carencia doctrinal, no era que le faltaba conocimiento de saber qué más podía saber de Dios, no. Esto era hambre espiritual. Quiero conocer a Cristo. Miren, cuando la fe prefiere desear lo material, la fe se enfoca en lo que quiere recibir y no en el deseo de búsqueda, tú vas a empezar a morir lentamente. Lentamente empezando. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay, tenga fe de que Él está ahí. Porque para eso es la fe, la búsqueda de Dios. Que cuando yo me arrodille, sepa que Él está ahí y no salga con ese chorro de baba que muchos cristianos salen. Ay, yo siento que Dios como que no me escucha. Cuando una persona dice eso es porque su fe está muerta. Lamentablemente está muriendo su fe. Porque una persona que piensa que Dios no lo escucha está anulando las promesas de Dios cuando Él dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso Dios es mentiroso para decir que no te escucha? Para tú sentir que no te escucha. Esto no es sentimiento, mi hermano. Esto es pasión, fe apasionada. Y cuando la fe deja de desear, mi querido hermano, tú comienzas a morir lentamente. Cuando la fe se inclina más a lo que Dios puede dar y no lo que Él es, empiezas a morir lentamente. Y lastimosamente lo transmitimos así. Mira, ¿tú sabes cómo es la forma de evangelizar de mucha gente hoy en día? Acércate a Dios y Él te va a solucionar ese problema. El enfoque de fe no es Dios, es la solución a los problemas. Y lamentablemente una persona que solamente se acerca a Dios para que Dios le resuelva la vida, mi hermano, su fe está muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque la fe nos debe llevar a apasionarnos más por Dios, acercarnos, a amarlo por lo que Él es, no por lo que Él me pueda dar, es por lo que Él es. ¿Quién es Él? El hombre que Dios, mira, cuando yo le fallé a Dios en una situación seria, mejor dicho, cuando forniqué,
Estando en el seminario, cuando forniqué allá, yo llegué a esa habitación mía mira, yo fui al encuentro que era una librería cristiana y me compré un CD sin reserva, me la compré. Ese CD de Marco Barrento, eso nunca se me va a olvidar. Y de ahí me fui a fornicar. Y yo llegué a mi habitación, vea, guau, con los mocos abajo, y llorando. Puse ese CD y lo puse desde donde empezaba la adoración, la misma canción sin reserva. Yo daba alaridos de llanto, dolor de haberle fallado a mi Señor. Porque mi dolor era, le fallé a mi Señor. Le falló al que dio la vida por mí. Ese era mi dolor. Y lloraba, y los compañeros míos, los paisanos míos, ese llanto y ese clamor se escuchaba por todo ese seminario. Y la música a todo volumen, porque yo me llevé un mini componente. Y yo ponía eso a todo volumen. Cuando yo adoraba a Dios, ponía a todo volumen la música. Y eso se escuchaba, mira, imagínate, estaba a todo volumen y aún así el clamor mío se escuchaba. Y mis paisanos subieron corriendo a tocarme, a tumbarme la puerta porque querían entrar, porque ellos pensaban que la gloria de Dios había descendido en mi habitación y ellos no querían quedarse sin nada. Pero ellos no sabían que lo que yo estaba era padeciendo dolor por haberle fallado a mi Señor. Y ellos me dijeron, hasta le escuché gritar detrás de la puerta, que era un egoísta, porque no lo dejé entrar. Que me quería quedar solo con la presencia de Dios para mí solo. Esa era la idea que se proyectó en ese momento. Pero la profundidad era otra. Porque cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, tú no estás preocupado de que pecaste y te vas a ir al infierno, porque mucha gente peca y pide perdón a Dios porque cree que si se muere se va para el infierno. Mi preocupación no era el infierno. Mi preocupación era que le fallé, porque tenía una relación así, estrecha con Dios. Y le fallé a mi Señor. Y mi querido hermano, yo se lo confieso, hasta el día de hoy, todos mis pecados los he violado. Todos mis pecados los he violado. ¿Por qué? Porque en cierto modo en mi alma siempre ha habido un deseo de Dios. Mira, yo entendí de que uno no le tiene que tener miedo al infierno cuando leí de Moisés y leí de Pablo unas expresiones. Esta gente no le tiene miedo al infierno. Esta gente lo que tiene miedo es a perder la presencia de Dios. Eso es lo que tienen miedo de él. Porque ellos saben que si se van para el infierno no va a haber más nada de Dios para ellos. Y Moisés, cuando Dios le dice, cuando el pueblo estaba adorando al becerro de oro, Dios le dice a Moisés, ya mi presencia no va a ir con ustedes. Imagínate tú. ¿Y qué Dios? Y dice, y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hazte a un lado, yo voy a arrasar con todo ese pueblo. Y voy a levantar un nuevo pueblo que sí te va a obedecer, va a hacer todo lo que tú digas, va a ser más numeroso, va. ¿Y usted sabe qué hizo Moisés? Se le paró en la mitad de Dios y le dijo, no papá, si los destruyes a ellos, me destruyes a mí también. Si los vas a acabar a ellos, acábame a mí también. ¿Qué van a decir las naciones? Le tocó la gloria a Dios. ¿Qué van a decir las naciones? Que nos sacaste de Egipto y que el Todopoderoso no pudo con nosotros y por eso nos acabó en el desierto. El Todopoderoso no pudo. Si tu presencia no va con nosotros, no envía a otro, porque Dios ya había dispuesto un ángel para que lo guiara. Yo le digo, listo, voy a enviar un ángel que lo guíe. Y Moisés no aceptó tampoco. Si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos, no nos saques de aquí.
Porque es que no se puede negociar eso, hermano. Tú puedes perderlo todo, pero a Dios no puedes perderlo. Ey, que se pierda la familia, que se pierda la casa, que se pierda el carro, que se pierda lo que sea, mi hermano. Yo prefiero vivir como un camino en la calle, pero que la presencia de Dios no se pierda. Mira Job lo perdió todo, pero nunca falló en su comunión con Dios. No erró, no maldijo. Al contrario, ¿qué hizo cuando lo perdió todo? Dice que una vez que lo perdió todo, se postró y adoró. Jehová dio a Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios que bendito. Lo puedo perder todo, los hijos, la casa, la mujer, la suegra, todo lo que se pierda. Pero la presencia de Dios no se puede perder. No se puede perder. Mira, así que mis hermanos, la fe es esto. Y eso, no te he dicho lo de Pablo. Porque Pablo en el Nuevo Testamento lo dice. Él no le tenía miedo al infierno. Porque ¿sabes qué Dios le ha puesto a Pablo? Si mi alma, si mi vida se tiene que perder para que muchos se salven, estoy dispuesto. Si me toca irme para el infierno, pero que se salve más gente, estoy dispuesto. Eso solamente un hombre que está apasionado por Dios se expresa así. Tú no le tienes que tener miedo al infierno. ¿Quién dijo? Tú le tienes que tener miedo a que la presencia de Dios no esté contigo. Que puedas decir como Elías cada día: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es lo mejor que uno puede tener, la presencia de Dios con nosotros. Tercero, sí, se da cuenta porque por ahí entra, ¿cómo es que se llama eso? La lluvia tardía, la lluvia temprana se me recuerda. Tercero, miren, Dios no es una idea. ¿Saben qué a mí me impresionó esta semana? La reacción de la iglesia ante lo que dijo Pedro sobre nuestro Señor Jesucristo. A mí me pareció un circo de la iglesia toda esa pantomima que ha hecho para mí. No me importa lo que la iglesia, que se ofendió la iglesia, de que este man dijo que se acostó con María Magdalena y que tuvo que repartió amores a mujeres porque las mujeres rodeaban la cruz cuando él murió, que todas esas mujeres estuvieron con él. Raro que no lo diga. Si el mundo nos odia, Jesucristo dice: el mundo me odia. Y el mundo, ¿cómo se va a referir a alguien que odia? De la mejor manera, no. Y a mí me impresionó, a mí me pareció más indignante la respuesta de la iglesia, que la iglesia ofendida, que recojamos firmas para que esa payasada es un circo. Yo hasta me reí, me le burlé, porque hay un amigo que yo aprecio, que estudió conmigo en el seminario, salió con esa vaina, y le dije, yo hasta dije: mire, es una ridiculez salir con esa vaina. Si ya Cristo lo dijo. A mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. ¿Por qué la iglesia se sorprende de eso? Yo no sé por qué la iglesia se sorprende de que ataquen al Señor. ¿Por qué la iglesia se sorprende de eso? Cosas peores han dicho. No sacaron la película no salió. Yo no me la he visto, pero he escuchado de que salió una película donde Jesucristo tiene relaciones sexuales con María Magdalena. Y eso fue escándalo por allá en los 80, creo que fue. Yo no sé cuándo fue que salió esa película, pero eso también fue escándalo por allá. Pero la película todavía se consigue. Todavía está por ahí. Nadie la... Usted sabe que yo aprendí a mi profesor de filosofía, Jairo Racine. En ese tiempo, en el seminario que estaba estudiando en el seminario, salió esta vaina de la clonación de la oveja Dolly. Yo no sé si usted se acuerda de eso. La tal oveja Dolly, que clonaron una oveja y le pusieron por nombre Dolly. Y la iglesia se escandalizó. ¿Qué? Porque están jugando a ser Dios. Pero ¿cómo que jugando a ser Dios? Si el hombre siempre ha querido jugar a ser Dios. Desde Génesis.
seréis como Dios. El hombre siempre ha querido ser como Dios, de que hay que sorprenderse. Yo aprendí a mi profesor, él decía: ¿ustedes creen que Dios está preocupado por eso? ¿O que Dios se ha ofendido por esa oveja que clonaron? Y yo ahí entendí de que Dios es inofendible, Dios no se ofende. ¿Ustedes creen que Dios se ofende de lo que uno hace? Mira, si Dios se ofendiera, no fuera llegado a la cruz. Hubo un hombre que lo defendió. ¿Ustedes se acuerdan, no? Un hombre que lo defendió. Sacó esta machetilla y le voló la oreja a otro defendiendo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo eso a Pedro? ¡Ey! ¿Por qué me defiendes? Dios ha dispuesto una legión, mi padre ha dispuesto una legión de ángeles a mi favor que me pueden defender y yo no los he convocado, yo no necesito tu ayuda, prácticamente le dijo a él. No necesito que me defiendan. Y entonces la iglesia, ¿por qué defienda a Dios? Si Dios no necesita que lo defienda. ¿Tú quieres que te dé una? No es ni revelación porque está escrito, está visible. Dios nunca pelea una batalla. Dios nunca pelea una batalla. Siempre manda un ángel, manda a alguien. ¿Sí lo han visto? Porque es que Dios sabe de que, imagínate, eso sería como abuso de poder. Dice, imagínate, peleo yo, arrasó con todo. Siempre mandó un ángel a pelear por su pueblo, una columna de fuego. Pero Dios no bajó, en su esencia, Dios nunca bajó a pelear. Porque Él sabe que no se puede. Hasta Jesús le dijo a Pablo: hijo, tú me estás persiguiendo. O sea, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, pelea conmigo es como poner un clavo en la pared con la punta hacia afuera y tú con los puños a trombar, tratar de doblarlo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con Dios y eso es lo que le está diciendo a Jesucristo: pelea conmigo. Oye, ¿cómo se te ocurre? Tú no vas a ganar. Es que ¿quién le puede ganar a Dios? Y si un ángel, mi hermano, si un ángel arrasó con un ejército de asirios que era de millones, un ángel en una noche, ahora imagínate que Dios se meta. Y eso pasa, mi hermano. Dios no es una idea. ¿Ustedes creen que Dios necesita que lo defendamos de lo que dijo Pedro? ¿Será que la iglesia tiene que hacerlo? Dios no es una idea. Dios es una persona. Sobre Él no hay nadie. Él no es turbado por nada. A Él nada lo turba. ¿Ustedes creen que Pedro habló y Dios se encerró en su recámara a llorar? Ay, ¿cómo se expresan de mí allá abajo? Y eso es uno de los grandes olvidos de la iglesia, que han tenido a Dios como una idea, mas no como lo que es Él, una persona, alguien con el que uno se puede relacionar, se puede acercar, se puede interactuar. Y eso es uno de los grandes olvidos de la iglesia moderna, y es haber reducido a Dios a un concepto teológico. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros sabemos definir a Dios, sabemos explicarlo, sabemos defenderlo, sabemos hablar de Él. Pero hemos olvidado que Él es una persona y hemos olvidado que es una persona a la cual uno puede acercarse y relacionarse con Él. Sabemos quién es Él, pero no lo hemos experimentado, no hemos experimentado lo que es Él. Yo sé que Dios escucha y aún así digo, Dios, ¿cómo que no me escucha? Sé que Dios sana y aún así dudo de que Él pueda sanarme de una enfermedad. Sé que Dios provee y lloro cada vez que llega una crisis económica o llega una recesión. Dios suplirá todo lo que falte, no importa.
Y la gente ha cogido la fe, la ha vuelto mecánica y crearon canciones como Arrebato y se pelean con el diablo porque creen que al diablo le pueden quitar lo que se robó, que el diablo se robe lo que se tenga que robar. Dios devuelve con creces. Dios te hace recuperar lo tuyo con creces. ¿Tú te imaginas a Job cuando lo perdió todo? Arrebato lo que el diablo me robó. ¿Usted lo vio orando así? Señor, lo que el diablo me quitó me lo tiene que devolver hasta 7 veces más. No lo dijo. Ni siquiera clamó. Ni siquiera hizo guerra espiritual como nosotros lo hacemos. No mató al diablo, no lo reprendió, no lo hizo. Porque él sabía que el diablo no tenía derecho legal sobre él. Él sabía que si pasaba por 6 tribulaciones, en la 7ª el mal no lo iba a tocar. Y Jesús, mi querido hermano, definió la vida eterna en esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan aquí, a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien ha enviado. Y ese es nuestro propósito, conocerle a Él y que Él nos conozca a nosotros. Miren, conocer a Dios no es ponernos a acumular datos de Él, porque vuelvo y digo, sabemos redefinirlo, sabemos quién es, sabemos todo lo que se ha dicho de Él, pero tú has experimentado todo eso en tu vida. Todo lo que tú has escuchado de Dios lo has experimentado en tu vida. Y conocer a Dios no es acumular datos sobre Él, sino entrar en una relación viva con Él. Y nadie conoce profundamente a una persona por un solo encuentro. Para nada. ¿Cuántas veces te presentan a alguien y tú lo saludas, le das tu nombre, él te conoce a ti, y después más adelante te preguntan por ese fulanito? ¡Ay, sí, yo lo conozco! No lo conoces, si nada más te lo presentaron un día. Tú no sabes quién es. Un encuentro no es suficiente para conocer a una persona. Y eso es lo que ha pasado con Dios. Lo encontramos y ya lo conocemos. Y hemos dejado de buscarlo. Ah, pero ya yo lo conozco. Cuando realmente no lo conocemos. Mira, el conocimiento relacional requiere tiempo, cercanía, trato continuo, amor cultivado, disciplina día a día, conocerle. Eso requiere tiempo. Que Dios me hable a mí y que yo le hable a Él. Miren, en 360 días, yo he conocido a alguien solo hablando por teléfono. Solo nos hemos visto 10 días en un año. Y pregunta cómo está el fuego entre esa persona y yo. Hasta locura hemos querido hacer. Y nada más nos hemos visto 10 días. Y yo dije, esta es la persona que yo quiero para mí. Y voy a pelear por eso. Eso no se me va a volar. Se me escapó una vez, no se me va a escapar otra vez. He dicho yo. Y la he puesto a Dios. Y he dicho a Dios, si es así, pon trabas. Si no pones trabas, voy para adelante. Y Dios no ha puesto trabas. Mira, la fe cristiana genuina no es fría, no es distante. Todo aquel que se acerca a Dios es porque cree que Él está allí dispuesto para Él. Un día sin oración, mi querido hermano, un día de jactancia de nuestra vida, un día que estoy diciendo no te necesito. El día que tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, hoy no te necesito. Mira, esto es un intercambio vivo entre Dios y el alma, donde el Espíritu Santo, mi querido hermano, siempre testifica. Mira, me oré. Ah, no lo puse.
Espíritu Santo siempre da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y como un hijo se relaciona con su padre, así nosotros nos relacionamos con él. Y ahí es una experiencia consciente, personal. Mi querido hermano, transforma. Cuarto lugar. No, espérate ahí. Sí. Miren, conocer a Dios no es acumular datos, ya lo dije, no había puesto. Y ahí entra Romanos 8, me había embolatado con la diapositiva. El Espíritu mismo da testimonio de que nosotros ¿qué? Somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora sí, cuarto lugar. El nuevo nacimiento es el comienzo, no el final. Mira, muchos creyentes han sido enseñados y quizás han sido enseñados sin mala intención, y a pesar de que mucha gente piensa que el nuevo nacimiento es como que ya nací de nuevo y ya. No, el nuevo nacimiento no es el final, no es que ya llegaste, apenas el punto de partida de tu relación con Dios, es apenas el inicio de búsqueda. ¿Ya? Y muchos creyentes han sido enseñados creyendo de que ya, o sea, tú aceptas a Cristo como tu Señor Salvador, eres salvo, y ellos siguen haciendo sus cosas, siguen por allá, se desaparecen, se pierden, aparecen esporádicamente y creen que son salvos porque alguien les dijo que. Y así salió un tipo una vez en el gimnasio donde voy, que dijo: no, un pastor me dijo que el día que yo esté en mi lecho de muerte y le pida perdón a él, ya yo soy salvo. Suerte con eso, le digo. Suerte con eso. Porque Dios conoce la intención por la cual tú te acercas a Él. Y si tú te quieres acercar para librarte del infierno, pero no por conocerle a Él, no porque anhelas de Él o porque quieres más de Él, te estás poniendo una soga al cuello, porque Dios sabe por qué te estás acercando. El que quiera salvar su vida, ¿qué dice la palabra? La perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Es Él. Yo tengo que tener un poco mi vida, lo que tengo, todo lo que soy, por causa de Él. Si me da bien y si no me da tan bien, lo sigo buscando. Y yo he hecho oración a Dios, porque Dios hasta me ha preguntado en sueño. Una vez sentí la voz que Dios me dijo: oye, si Gibson, si yo no te bendigo más de aquí en adelante, ¿tú qué haces? No tengo a dónde ir, fue mi respuesta. Sigo ahí. Así me toca estar escarbando basura en la calle. Sigo ahí. Porque no hay más para donde ir. Esto es pasajero, esto es efímero. 30, 40, 80. Ya, chao. Hay una eternidad gloriosa. Y todo eso, el apóstol Pablo dice, todo eso lo tengo por basura, al fin de conocerle, alcanzar a Cristo. Y Jesucristo dijo: el que no nace de nuevo no va a ver, ni lo vas a ver. Y la otra dice: el que no nace no puede entrar, o sea, no entrarás ni lo verás. Y ver, mis queridos hermanos, no es poseer, y poseer no es explorar. Mira, la regeneración despierta en el alma un parentesco espiritual con Dios. El corazón reconoce su origen y comienza una búsqueda feliz, profunda e intencional por la presencia de Dios. Y aquí aparece esa paradoja espiritual del amor espiritual. Mira, hemos encontrado a Dios y aunque así seguimos buscándole. El salmista ya en el Salmo 42 decía esto: mi alma tiene sed de Dios, de Dios viviente. Otra versión lo dice así, más interesante: tú eres el Dios de la vida, ¿y en qué? Anhelo estar contigo.
Mi deseo es, dice una canción, honrarte a ti. Yo te entrego mi ser, te doy todo lo que soy, solo vivo para ti, dice una canción. ¿Por qué? Porque aquel que ama, busca. Y el que ha probado, quiere más, repite. El que prueba y le gusta, repite. ¿Sí o no? Imagínate Dios, quien prueba a Dios lo experimenta, oiga. Muchos rechazamos la presencia de Dios. Moisés la rechazó. No, yo no quiero. Le digo, no quiero. Pero después, más adelante, tú lo escuchas diciendo, quiero ver tu gloria. Él allá en el capítulo 3 de Éxodo decía, yo no quiero. No, Señor, envía otro. Yo no. Soy corto al hablar, no tengo entendimiento, no sé hablar no sé hablar en público, ¿verdad? Y Dios le decía, listo, si no sabes hablar, yo voy a poner un vocero para que te acompañe. No, pero mira mi condición, yo no soy merecedor. Y después tú lo ves allá en el capítulo 33 diciéndole a Dios, muéstrame tu gloria. Porque el que probó, porque quiere más. Quiere más. Y quinto y último, una recomendación, una advertencia. Y es que la complacencia, mi querido hermano, es el enemigo silencioso de la vida espiritual. Y ese es el problema. Experimentamos a Dios una vez y no lo volvimos a experimentar más. Tuvimos un encuentro personal con Dios y no lo volvimos a tener más. ¿Cierto, Virgilio? Nos llevaron a un campamento, nos llevaron para allá a un hotel, nos encerraron, lloramos, nos revolcamos, hablamos en lengua, toda esa vaina, y salimos de allá, y allá se quedó lo que se quedó. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque nos complacimos, nos sentimos satisfechos, llenos con lo que recibimos. Pero mi hermano, cuando usted almuerza, por lo menos 6 horas después, usted quiere más, ¿sí o no? El estómago no se sacia. El alma espiritual tampoco se sacia, mi hermano. El alma no se sacia. El alma siempre necesita más. Y tú no te puedes conformar con lo que sucede aquí el domingo para el otro venir. Imagínate tú aguantando hambre el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo venir otra vez a llenarte de ¿qué? Vas a salir vacío. Vas a salir más vacío que el domingo pasado. Porque lo que consumes aquí nada más te va a llenar un poquito de espacio, porque toda esta semana no consumiste más nada. No oraste, no buscaste a Dios, no lo adoraste. Y miren, el enemigo de nuestro crecimiento espiritual, la complacencia, y no es el pecado escandaloso. Mucha gente se desvía por el pecado escandaloso. Que este pastor cayó en esto, que lo denunciaron, que lo van a meter preso porque se metió con 4 viejas, que este robó, que este adulteró, y la gente se enfoca en esos pecados escandalosos. Mi hermano, el peor pecado que un hombre puede tener es sentirse complacido con una experiencia de Dios en su pasado y no volverla a tener más. Y por eso Dios, en aquel tiempo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. ¿Y qué va a decir? Nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Y Jesús ya nos advirtió, y le advirtió a la iglesia de la Odisea sobre el asunto. Como no eres ni frío ni caliente,
tampoco me sirves. Me da náusea, te vomitaré de mi boca, dice más adelante. Miren, Dios no es un Dios que se revela a los satisfechos, sino ¿a quién? A los hambrientos, a los que tienen hambre, sed de Él. Él no se manifiesta en medio de ese ruido religioso, no se manifiesta en medio de esa tómbola espiritual que sucede en los domingos, que la gente cae, las sillas saltan y toda esa vaina. Él no se complace allí, mis queridos hermanos. Él no se manifiesta ahí. Él se manifiesta es con el sencillo, con el quebrantado. Él habita ahí en medio de ellos. O si no, está equivocado Isaías 57. Está equivocado cuando él dice: yo habito en la altura, en la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí estoy yo. Y es por eso que la invitación siempre sigue en pie. ¿Qué dice Isaías 55:6? Buscad a Dios mientras pueda ser. Miren, buscar a Dios, mis hermanos, no es un acto ocasional. Es una disciplina espiritual que se cultiva, y esta se cultiva es con intención. Con intención. Y terminamos y no cumplimos promesa. Miren, esta primera parte, diría yo, que lo voy a empezar a predicar de aquí en adelante. De pronto tendré pausas para un domingo que no predique, pero cada vez que predique de aquí en adelante, es mi propuesta, es que los mensajes confronten esa vida espiritual de nosotros, esa necesidad que hay en nosotros, porque aunque tú no lo sientas, aunque tu carne no te permita percibirlo, tanto tu alma como tu espíritu desean de Dios. Ya, aunque ese clamor de tu espíritu y ese clamor de tu alma, tú no lo sientas, ellos están ahí con hambre de Dios, con hambre de Dios. Y en esta primera parte que nos confronta con una pregunta sencilla y profunda, ¿seguimos buscando a Dios o nos hemos detenido? ¿Cómo está? La búsqueda de Dios, mi querido hermano, no es emocionalismo, no es misticismo vacío, es una disciplina espiritual diaria, es tiempo a solas con Él, oración sincera, lectura bíblica con hambre, silencio, adoración, y no cualquier adoración, adoración consciente, porque tú sabes a quién debes estar adorando. Jesús le dijo a la samaritana: hey, ustedes no saben ni a quién adoran. O sea, ustedes no saben lo que ustedes adoran. Ustedes dicen que hay que adorar en este monte, pero ustedes no saben ni a quién están adorando. O sea, en otras palabras, ustedes no lo conocen. O sea, saben de Él, saben que abre el mar, que tiene poder, que es omnisciente, que es omnipotente, que sana, que esto, pero ustedes no lo conocen. Y esto no se trata de, mi hermano, vuelvo y reitero, esto no se trata de buscar los regalos, los detalles, las bendiciones de Dios. Esto no se trata de buscar experiencias que nunca van a tener respuesta. Esto es de buscar a Dios mismo. Busca a Dios mismo. ¿Y por qué? Porque cuando encontramos a Dios, encontramos que todo lo demás de Él. Él sabe de qué tú tienes necesidad. Búscalo a Él, involúcralo. Haz parte de mi vida, Señor. Dios sabe de qué estás padeciendo necesidad. Dios sabe tus frustraciones, Dios sabe tus problemas, Dios sabe eso. Mira, Dios, te voy a buscar a ti. Yo quiero de ti, no me importa.
Yo quiero más de ti. Más de ti. Mira, y termino con esto, no lo tengo ahí, pero ya terminé. Juan el Bautista, una de las grandes frases de Juan el Bautista es que él dice: es necesario que yo mengue y que él es necesario. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero hoy en día la gente es al revés. La gente quiere que Dios los haga importantes, quieren ser visibles y se reflejan ellos y la gloria de Dios escondida detrás. Y yo escuché una vez del pastor Gustavo Páez que cuando tú empiezas a ver estrellas es porque tú estás en oscuridad, decía él. Cuando empiezas a ver estrellas, tú estás en oscuridad. Y es lo que estaba diciendo con eso, porque él lo explica. Cuando tú empiezas a ver pastores, líderes espirituales que empiezan a figurar, y Dios dónde, y Dios no, y Dios no, y Dios no, y la gente empieza a decir, tal pastor dijo, tal pastor hace, tal pastor este. Cuando eso empieza a suceder, él dice, la iglesia ha entrado en oscuridad, porque solo ve estrellas, pero no ve el sol que alumbra todo. Y el sol, cuando es de día, usted no ve estrellas, ¿sí o no? O sea que cuando Dios es visible, ningún ser humano es visible. Ningún ser humano figura. Y ahí es cuando tú escuchas expresiones pastorales que he escuchado yo que dicen: la gloria es de Dios, pero la fama es mía. Tremenda burrada. Esa es una de las frases más puras que yo he escuchado. Porque el nombre que tiene que ser dado a conocer es el nombre de Jesucristo. La fama tiene que ser de Él. Aún en Google todavía sigue, el nombre de Jesús sigue teniendo el número 1 en búsqueda, de más búsqueda. La fama es de Él. La fama no es de nosotros. La fama le pertenece a Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino el nombre de quién. Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Se nos fue el tiempo, prometí que iba a empezar a terminar temprano, imagínate. Para que no nos alcanzara la Santa Cena tarde. Repite esta oración conmigo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Oh Dios, he probado de tu bondad y aún así tengo sed de ti. Perdóname porque me he conformado. Perdóname por mi tibieza. Despierta en mí un hambre por tu presencia. No quiero solo saber de ti, quiero conocerte. Muéstrame tu gloria. Comienza en mí una obra nueva, una obra de amor. Dame la gracia para levantarme y seguir intensamente buscándote en el nombre de Jesús. Amén y amén.